En la medida que yo me meta a entender la relación que tiene el ser humano con todas las dimensiones y vicisitudes que tiene y cómo se relaciona ese ser humano con la parte estratégica, con la parte del proceso, con la parte de la tecnología, y yo logro entender eso, te ahorraste el 99% del problema. Pertenecemos a una filosofía de management que nos está exigiendo una eficiencia impactante. Y ahora vienen artefactos, que son artefactos externos, que se llaman inteligencia artificial, y luego se va a poner de moda ahorita lo de token economics, se va a poner de moda, y luego viene lo de quantum para resolver ese problema. Pero al final del día necesito un ser humano que tome las decisiones. Entonces ahí es cuando decimos, ok, ¿cómo se va a comportar ese ser humano? O más bien, ¿qué tipo de dimensiones puede apreciar un ser humano frente a este tipo de contexto? Bienvenidos a Charlas de Transformación, el podcast de BT Consortium para la comunidad de los profesionales de la transformación empresarial integral. Yo soy Miguel Galván y te estaré acompañando en este viaje donde adquirirás herramientas prácticas para tu crecimiento personal y profesional en esta nueva avenida de carrera de la transformación de las empresas. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Charlas de Transformación con BT Consortium. Este es un podcast que disfruto mucho. Cada una de las conversaciones que hemos tenido y las retroalimentaciones que ustedes nos dan las he disfrutado muchísimo porque realmente está sucediendo lo que es nuestro propósito. Está sucediendo comunidad. Estamos conversando como unidad entre personas que realmente quieren co-crear, colaborar y crecer en conjunto. Y precisamente el tema de hoy va muchísimo en este sentido. Es algo que hemos venido conversando cada vez más presente en los diferentes acompañamientos. Y para esta charla que le hemos denominado la próxima ventaja competitiva, comprender al ser humano, me parece que es un tema muy oportuno para hablarlo en el contexto de lo que está pasando en la transformación empresarial, y por ello me da muchísimo gusto recibir aquí en las oficinas de BT Consortium a Eduardo Taylor Elizondo, quien es un especialista y diría yo un apasionado del tema de antropología empresarial. Eduardo, bienvenido y muchas gracias por estar por acá. No, muchas gracias por tenerme aquí. Creo que esta ha sido una conclusión natural de varias conversaciones que hemos tenido. Desde el, oye, a ver, platícame, ¿qué andas haciendo? ¿Qué es eso que estás haciendo ahí? Hasta ya hemos tenido creo que un podcast interno tú y yo de, oye, no, es que yo pienso esto, yo digo esto y que te das. Entonces creo que era inevitable y te quiero agradecer por tenerme en este espacio. Y fíjate qué buena introducción, porque eso que acabas de describir es justo la comunidad. Co-creamos, colaboramos y crecemos en conjunto. Y les doy una primicia. Con Eduardo estamos cocinando por ahí alguna alianza, alguna relación que ya les estaremos platicando más adelante, pero siempre con la intención de crear valor, siempre con la intención de realmente aportar algo, porque como decimos nosotros, Eduardo, tú nos has escuchado N veces decir que todo esto de la transformación empresarial es con, por y para las personas, y eso es realmente genuino en los acompañamientos que hacemos, en la formación que hacemos con la comunidad, y es lo que nos trae a la mesa, porque estamos en un momento, Eduardo, donde todo lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, el mundo BANI que presiona la transformación de las organizaciones, y cada vez más tecnología, más automatización, más modas, digámoslo con todas sus letras, más modas consultivas, académicas, etcétera, pues demasiadas señales, ¿no? Y al final en el centro está pues este elemento del que está compuesta la organización, que es ese sistema social compuesto de personas, ¿no? Entonces, sí creo que vale la pena hablar de cómo comprender al ser humano que conforma este sistema social que se llama empresa, y para ello, pues tú te has apasionado del tema. Platícanos un poco, Eduardo, ¿cómo entras en estos temas? Háblanos un poco de tu formación y qué es lo que estás haciendo ahora. Claro, y ahorita creo que está tomando una relevancia muy impresionante, dado que la velocidad de la tecnología
va tan rápido que ni siquiera nos permite entender si los seres humanos adentro de las empresas lo van a poder adoptar. Claro. Que bueno, eso va al tema de la moda. Una muy breve resumen de mi experiencia. Yo tuve, creo que, la mala fortuna y la increíble bendición de estudiar filosofía. Soy graduado de la Universidad aquí de Monterrey. Luego hice un MBA ahí mismo en la UDEM. Y la verdad es de que he tenido el privilegio de participar de muchas industrias, de muchas empresas, de emprendimientos fallidos, de emprendimientos exitosos de alguien más. El mío propio, pymes, corporativos. Mi última experiencia fue con mi gran escuela que fue Sigma Alimentos. Estuve ahí cerca de 7 años y al final creo que era tanto lo que yo creía que se podía hacer en temas específicamente del ser humano, que eventualmente dije, oye, pues ya cumplí creo que mi etapa, es momento de yo abrir lo mío. Y empezamos un negocio que creo que de la conversación pasada que tuvimos como que lo afinamos bien, que fue, creo que en esencia lo que hacemos es inteligencia antropológica. Es correcto. Sí, y a eso nos dedicamos, a poder navegar mejor las circunstancias, las coyunturas que tiene un ser humano o un grupo de seres humanos específicamente, adentro de un barco que quiere llegar a un objetivo monetario de diferentes objetivos que están viviendo. Entonces, pues sí. Pues mira, muy interesante. Dices tú, es una fortuna que hayas estudiado filosofía, porque te voy a decir algo. Aquí en la comunidad tenemos varias características que nos unen. O sea, que hay como que se repite cierto patrón. Y uno de ellos es la curiosidad intelectual, ¿no? Entonces, cuando estudias filosofía, que como su palabra lo dice, ¿no? Filos, amigos, Sofía es amigo de la sabiduría. Pero bueno, esa es un poco la idea, es aprender siempre, continuar aprendiendo todos de todos, y para eso es la comunidad. Y pues entremos en materia. Justo un poco ya por donde vas en este concepto de inteligencia, de la antropología en la empresa, ¿verdad? ¿Cómo analizar? En la transformación de las empresas vemos muchos casos, desde cómo se está haciendo la estrategia, cómo está incorporándose la tecnología, cómo se rompen los silos dentro de la empresa, cómo se hace transversal el trabajo por procesos, etc. En todos estos casos encontramos pues la política de empresa, encontramos los temores no hablados, las luchas de poder, la incapacidad a veces de comunicar una idea. Es decir, cualquiera de esos comportamientos o cualquiera de esas circunstancias, lo que está haciendo es empresa. Está haciendo precisamente este sistema social, y cuando hablamos de transformación empresarial, pues no podemos hablar solo de la tecnología, solo de la infraestructura, solo de los financieros. Hablamos de las personas, ¿no? Y yo, justo igual que tú, vengo ahorita de otra charla donde estábamos analizando la postura de algunos consejeros y de una empresa y cómo detectábamos la parte humana de esa postura, ¿no? Evidentemente, siempre hay una parte humana, ¿no? Entonces, pareciera como muy obvio la tesis que te voy a plantear, y me gustaría escuchar tu opinión con base en la experiencia que estás viviendo, que realmente es tan obvio y esencial que tenemos que atender la forma en cómo se están relacionando los seres humanos en la operación y la transformación de la empresa para poder hacer los cambios, pero no lo estamos analizando. No lo estamos analizando. O sea, es decir, si hay una situación política en la empresa, pues es que el silo, es que pues el vicepresidente y el poder de tal, ¿no? Pero no le entramos al tema, ¿no? ¿Qué opinas tú de esta circunstancia que pareciera tan obvia, ¿no? A ver, y voy a citar a uno de nuestros clientes, y él me dice, nos acordamos que somos seres humanos cuando no jalan las cosas. O sea, tenemos un plan, tenemos una estrategia, hicimos el presupuesto, ya bajamos está todo listo para ejecutarse, y cuando salimos a ejecutar, empieza a haber este tipo de dimensiones que, si bien no sé si es una inercia natural del ser humano de somos diferentes fuera de la empresa, adentro de la empresa, se nos olvidan estas dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto nosotros? Lo que hemos visto es que no tomar en cuenta esas tantas dimensiones que abarcan la experiencia del ser humano dentro de una máquina, adentro de un emprendimiento,
se convierte en casi una receta en la que terminas tú reaccionando. Y ahora, dijiste algo bien padre que lo voy a conectar con uno de los pilares de nuestro, o sea, porque nuestro acercamiento siempre parte de, vamos a cuestionar los fundamentos. Claro. Entonces vamos a partir del fundamento de lo que es cultura, porque nos hemos dado cuenta, y es un ejercicio muy padre que les recomiendo que hagan en sus empresas. Pregunten qué es cultura. Oye, ¿cuál es la cultura de aquí? ¿Verdad? Pero entonces se van a dar cuenta de que cada quien es como una caja negra. Se siente hasta como un ejercicio terapéutico, ¿no? Catártico. No, pues es lo que nos enseñaron, como de dónde venimos, nuestros valores, el ambiente, y es, ok, también se vale. El único problema es de que ahí nos revela que nos estamos metiendo en una camisa de 11 varas. Porque si la cultura es una palabra con C mayúscula y es una caja negra, ¿cómo le voy a hacer para poder utilizarla a nuestro favor, hacerla más virtuosa, hacerla más consciente de sí misma? Claro. No para manipular a gente, sino es para decir, oye, ¿cómo le hacemos para alinear? Primero comprender, claro, y luego alinearnos, claro. 100%. Y ahí yo les recomendaría que nos vayamos, a ver, no puedo negar la cruz de mi parroquia. ¿De dónde viene la palabra cultura? La palabra cultura es del cultivo del campo, del cuidado del campo. Entonces, yo les recomendaría que si ustedes tienen un problema que se lo atribuyen a la cultura, piénsenlo en función de la agricultura. Oye, ¿qué estamos haciendo para generar valor? Piénsenlo como, oye, ¿qué tipo de tierra tengo? ¿Qué tipo de semilla? Así lo podemos reducir a eso y nos va a dar una claridad increíble quitándole el ambiente, la intención, el tono, todo eso. Entonces, si partimos de ese entendimiento, ya nos ponemos en una posición en la que podemos, primero que nada, como dijiste ahorita, lo puedo entender con términos universales. Y segundo, me voy a lo que tú decías, lo puedo analizar. Porque creo que muchas de las empresas y las transformaciones parten de una comprensión muy empírica, muy anecdótica, muy de a lo que yo siento, pero no tengo los mecanismos o los recursos para poder aterrizar eso a un mecanismo, un modelo, una doctrina, lo que tú quieras, que nos permita analizar. Claro. Entonces, creo que le das al clavo en ese primer punto de decir, oye, pues si no tengo el conocimiento base, ¿cómo le voy a hacer para analizarlo? Claro, pero inclusive no lo tengo, pero tampoco lo busco. Es decir, tampoco lo estoy buscando. Es más, si yo le encargo a alguien que me resuelva X o Y, no le voy a encargar que entienda los fundamentos y los comportamientos que lo provocaron. Realmente esa es la gestión. Y creo que por ahí podemos un poco hilar un poco más fino, pero vamos a hilar con algunos ejemplos. Yo te mencionaba la vez pasada que leí este libro que se llama Anthrovision, de Gillian Tate. Sí, cierto. Es un libro que a mí me gustó mucho. Ellos se van por el lado de los insights, ¿no? Cómo cambiar o evolucionar de la investigación tradicional de mercados con las encuestas y tantas personas de tal clase social consumen o dicen, a hacer una discusión más antropológica de cómo se mueve la familia del sector, qué piensa el papá, qué piensa la mamá, qué piensan los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay precisamente ya un sector donde se está entendiendo que hay que entender más esta esencia, estos fundamentos. Tú mismo lo estás innovando mucho en esta rama también de cuando asignas ejecutivos o reclutas ejecutivos, pues entender también esa esencia y esos fundamentos antes de. Nosotros lo hacemos precisamente en lo que es el liderazgo de cambio en la organización, no irnos por las metodologías tradicionales, sino realmente entender la situación y la lógica de cómo esos comportamientos están sucediendo con esos liderazgos y por qué se está moviendo la organización de una manera u otra. Pero son, creo yo, aunque no son cosas nuevas, nada de lo que estamos diciendo, sí creo que comienza a haber un movimiento en las empresas de decir, oye, tenemos que ver las cosas de una manera diferente. ¿Cómo lo estás viviendo tú ya directamente con los clientes? ¿Por qué se empiezan a preguntar, déjame decirlo así, esas preguntas anteriores a la del problema aparentemente evidente, ¿no? La mayoría de nuestros clientes llegan a una realización, y me voy a citar cómo abrí la conversación, que es, nos cuestionamos cuando ya no entendemos. Entonces, oye, ya traté la metodología, ya le creí a esta persona, ya intenté esto y no se ve por dónde. Entonces, en ese límite del conocimiento,
Ahí es cuando la mayoría de nuestros clientes, al menos a nosotros, y ya creo que hemos ido encontrando maneras de siendo mucho más proactivos, no tanto reactivos, pero realmente es cuando tu capacidad se topa y no puedes ver o entender o saber o la intuición no la puedo aterrizar. Porque todos, ahorita lo que me estás diciendo es, todos participamos de esa experiencia de decir, esto es profundamente humano. Claro. Todo es profundamente humano y siempre es bien sencillo atribuirle. Tú tienes una discusión con cualquier persona y tú preguntas todos los porqués y nos terminamos yendo al ser humano y a la educación. No, es que así nos educaron y así. Bueno, es lo mismo en las empresas, es lo mismo en las estrategias, es lo mismo cuando hay despliegues tecnológicos. Entonces, cuando empiezas a analizar, que eso es lo que creemos que estamos aportándole a la industria, a la práctica, en la medida que yo me meta a entender la relación que tiene el ser humano con todas las dimensiones y vicisitudes que tiene y cómo se relaciona ese ser humano con la parte estratégica, con la parte del proceso, con la parte de la tecnología, y yo logro entender eso, te ahorraste el 99% del problema. Y del problema futuro. 100%, también. claro. Sobre todo porque hay y creo que es parte de la misma filosofía de management que ha ido evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ahorita pertenecemos a una filosofía de management que nos está exigiendo una eficiencia impactante. Qué bueno, ¿verdad? Pero, y ahora vienen artefactos, que son artefactos externos, que se llaman inteligencia artificial, y luego se va a poner de moda ahorita lo de token economics, se va a poner de moda, y luego viene lo de quantum para resolver ese problema. Pero al final del día necesito un ser humano que tome las decisiones. Claro. Entonces ahí es cuando decimos, ok, ¿cómo se va a comportar ese ser humano? O más bien, ¿qué tipo de dimensiones puede apreciar un ser humano frente a este tipo de contexto? Entonces creo que ahí, ahorita decías, oye, estamos tratando de innovar. Creo que sí lo estamos logrando porque le permitimos a las personas pasar de la intuición o de la incertidumbre a un idioma universal que yo puedo entender en una hoja y decir, ok, esto es a lo que yo me refería con incertidumbre, con lo que tú quieras, y se puede hablar del tema. A un lenguaje común entre los que participan justo en eso, ¿verdad? Fíjate, vamos poniendo algunos ejemplos porque me interesa mucho lo que dices, sobre todo, por ejemplo, en el tema de tecnología. Te voy a dar un caso real. Un plan de juego de una empresa que se dedica al servicio a clientes, donde dicen, pues tenemos una de las capacidades diferenciadoras, es meter la inteligencia artificial para pues maximizar los tiempos de respuesta y inclusive hacer más cost effective, más rentable el crecimiento, etcétera, ¿no? Cuando se analiza precisamente con esta perspectiva antropológica, no solamente en qué negocio estamos, claro. 1. 2, ¿quién es mi cliente y qué espera de mí allá afuera? ¿Quién es mi usuario? No solo el cliente, el usuario y qué espera de mí. ¿Y quién es mi colaborador que está atendiendo? Fue muy interesante porque a partir de ahí, si nos hubiéramos ido con la típica de vamos a meter inteligencia artificial, ahora sí ya entrenamos a la gente y ya la gente está respondiendo tantas llamadas y ya se equivocó nada más en 9 de 10, pero bueno, ahí va, me explico. Entonces, no fue por ahí. Lo que se concluyó fue precisamente, oye, ¿sabes qué? Hay varios procesos donde la inteligencia artificial va a complementar y va a potenciar, por ejemplo, la parte de capacitación, la parte de monitoreo y lo que le llaman ellos el first tier de respuesta, ¿no? Entonces, se entendió muy bien cuál era la expectativa, insisto, del usuario, del cliente, del propio colaborador, etcétera, y no brincaron a decir, ¿dónde voy a sustituir? ¿No? Sino cómo se complementó. Entonces, ya de entrada ahí, este análisis más humano precisamente fue, y lo estoy viendo, está haciendo la diferencia en eso, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena como que hablar de algunos de esos ejemplos que también te ha tocado vivir a ti, de precisamente cómo en la asignación de contratación de recursos y todo ello, pero darles algunos ejemplos a nuestra audiencia de cómo aplicar precisamente esta perspectiva
más de entendimiento de la persona, más que solo del problema, ¿no? A ver, yo creo que ese es un caso de éxito, lo que estás diciendo, porque se consideró todos los actores dentro de un ecosistema que genera valor. Y a ver, chance voy a hablar de un tema que es como una llaga para muchos, pero por ejemplo, la implementación de un ERP. Sin duda. Y sin decir marcas ni nada, Claro, ¿verdad? claro. Pero implementar un ERP es decir, voy a cambiar de cultura. Eso significa cuando tú implementas un ERP. ¿Por qué? Claro. Porque dices, oye, ahora va a haber trazabilidad, ahora no me van a meter goles, ahora vamos a ser mucho más sólidos en la parte de la controles y todo eso, ¿verdad? Entonces, obviamente cuando tú tienes una herramienta que tiene ese tipo de promesa y como decía Mike Tyson, ¿verdad? Todo el mundo tiene un plan para ganarme hasta que les pego en la cara. Y entonces el plan, pues ya no se puede cumplir porque chocamos contra la realidad que es el ser humano. Entonces, hablando específicamente de un ERP, y nos ha pasado con dos clientes en específico, nos ha tocado entrar de manera reactiva y de manera preventiva. Ok. ¿Sí? Entonces, en la manera reactiva es, oye, Eduardo, pues bueno, tenemos tantos años tratando de implementar y no hemos podido hacer, y ojo con las palabras, hacer que las personas usen el ERP. Entonces, bueno, a ver, claro. Ya de entrada. De entrada hay una intención que obviamente, a ver, claro que hay empresas que tú puedes llegar y decir, a partir de mañana, así va a ser y se acaba, porque ese es el código genético que se ha ido cultivando a través de los años. Y si tú tienes una empresa que está acostumbrada a eso y antropológicamente, o más bien humanísticamente, responde a ese tipo de estímulos, claro que funciona. La mayoría de las empresas mexicanas no funcionan así. Para estas cosas. Claro. Porque es muy diferente decir, mañana metemos el reloj checador, que pues la barrera de resistencia de adopción es muy baja, a toda tu manera de pensar tiene que cambiar porque tienes que percibir el negocio desde una perspectiva totalmente diferente. Ese es el tema, claro. Entonces ahí es donde creo que herramientas como las nuestras, y eso lo conecto con la parte preventiva, tenemos que entender cómo las personas interpretan el mismo valor de su departamento, de su negocio y de la estrategia que lo quiere llevar al futuro. Claro. Y ahorita si quieres me meto a las herramientas específicas porque creo que la intención de esta conversación es que de aquí ustedes se vayan con herramientas tangibles de decir, mañana mismo puedes empezar a cuestionar al equipo. Claro, sí. Creo que herramientas y algunos casos también, como los que estamos planteando ya. E incluso te dejaría un par de preguntas para el cierre. Y un poco hacia donde estabas yendo ahorita es, ¿qué puede ver un antropólogo que no ve un consultor? ¿Verdad? O sea, esa sería como una pregunta como para dejar el cierre. Y también, ¿cómo se beneficiaría un Chief Transformation Officer y un Chief Executive Officer de un diagnóstico y de un análisis antropológico de la problemática a la que se enfrenta la empresa? Y tú dabas ahorita el ejemplo del ERP, yo te daba el ejemplo de esta introducción de inteligencia artificial en una capacidad diferenciadora. Y voy a dar otro ejemplo, que es déjame llamarlo política de empresa, ¿no? Es esta complejidad que vemos en algunos comités ejecutivos donde alguno de los líderes quiere, pues, llevar agua a su molino o remar para su lado o funcionar como silo, como le queramos llamar. Y no estoy haciendo una crítica. Es una situación muy humana, en realidad. Y nosotros escribimos de esto hace poco en el artículo de Sin procesos no hay estrategia, porque decimos, es una cuestión muy humana de identidad, de cuidar. Es que yo soy el CFO, por poner un ejemplo. Yo soy, entonces como CFO, yo debería de estar autorizando todo. Yo debería de meterme a tal cosa. Me deberían de venir a preguntar. Si yo soy vicepresidente ejecutivo, entonces yo tengo que... ¿Me explico? Entonces, todo eso lo vemos como un tema precisamente, pues, a lo mejor no hay una mala intención detrás, pero sí hay un efecto que está retrasando las coordinaciones internas dentro de la empresa, el progreso de la transformación, etcétera. Y la discusión con dirección general o sus colegas, etcétera, mucho atorada por este tipo de cosas donde a lo mejor no estamos yendo a ver, o sea, no es suficiente ver el tema de
gestión de cambio que se queda súper atrás en realidad de todo esto. Sino hay que entender, y no estoy hablando de psicológicamente ni de coaching, estoy hablando de comprender precisamente antropológicamente qué es esta empresa, cómo se constituye este equipo ejecutivo y cómo están funcionando entre ellos para ver qué fundamentos están sobre los que están trabajando, ¿no? Entonces, ese es otro caso muy, muy real y creo que nos puede dar pie para hablar de un par de herramientas de cómo precisamente hacer este tipo de análisis, ¿no? Sí, y mira, creo que ahorita que lo mencionas, voy a tratar de responder las 3 preguntas que pusiste y conectarlo con por qué nos llamamos nosotros inteligencia antropológica. Y voy a partir de esto que me dices, oye, ¿qué diferencia tendría tener un consultor a un antropólogo? ¿Verdad? Primero es el nivel de profundidad que te va a dar de visibilidad de la raíz de las cosas. Entonces, un consultor, y yo, a ver, gracias a Dios, he tenido el privilegio de trabajar con extraordinarios consultores que tienen esa capacidad de poder ver más allá de los procesos, pero lo ven de una manera muy, como los grandes consultores lo hacen, con un muy buen feeling. Ellos entienden y pueden ver entre las líneas cuál es lo que yo llamo en nuestra práctica de una manera formal el sustrato, o sea, lo que hace que sea, ¿verdad? Ya sé que está medio filosófico, pero bueno, eso es lo que estoy. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos y eso es lo que le gusta. Entonces, un consultor es una persona que puede llegar, y hay de consultores a consultores y tipos de consultores, que va a poder llegar y darte una muy buena síntesis de la realidad y decirte, mira, esto es lo que extraímos de eso y te lo va a dar con una certeza extraordinaria. Y el plan que te crea un muy buen consultor es un plan extraordinario. Claro. Nadie está cuestionando el valor. Y yo creo que ahí es donde hace bien su chamba un buen consultor. Y luego nosotros nos hemos ido posicionando en decir, ok, ese extraordinario plan, esa profundidad que te dio, esa visibilidad, ese horizonte posible, que es súper viable, ¿qué tipo de cosas tienen que pasar hacia adentro de la empresa? Y ahora lo voy a conectar con tu otro tema, que es, oye, ese plan, los seres humanos que están encargados de ejecutar ese plan, que ya se hizo, ¿qué tiene que suceder hacia adentro? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué tengo que alinear? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para que sí dé? Eso es lo que nosotros nos metemos a ver. Claro. Muchas veces, de hecho, lo conecto con otro plan, con otro cliente. El cliente dice, es que ya me atendió tal, esto es lo que quiero hacer, pero nos hemos topado con pared porque no avanza a la velocidad que queremos, no por culpa del consultor. Claramente es porque el sistema no va a ir a la velocidad que el consultor quiere que vaya, ni que el director general. Claro, entonces ahí es donde lo conecto yo con una de los acercamientos que hacemos, sobre todo en equipos directivos, donde tomamos una estrategia nosotros y decimos, mira, esto es lo que se tiene que cumplir. Ya hiciste tu ejercicio, ya se asignó el presupuesto, ya te quitaron presupuesto, ya te dieron los presupuestos, ya se hizo toda la negociación. Hay que salir a la guerra, muchachos. Entonces aquí es donde nosotros metemos el concepto de inteligencia. Porque cuando yo utilizo la parte de inteligencia, me refiero a la doctrina militar de hacer inteligencia. Claro. ¿Qué quiere decir? Lo que alimenta tu plan de juego, ¿no? Es más bien en dónde te estás batiendo a la guerra. Claro. Entonces, ¿qué me refiero? Nosotros analizamos 3 grandes pilares. El primero es el terreno. ¿En dónde estás ¿En dónde estás peleando? Estoy peleando voy a decir cualquier departamento, en comercial. Perfecto. Comercial es una cadena de valor, es una palanca de negocio. Entonces, esa palanca de negocio tiene un montón de dependencias y capacidades que están todas interconectadas. Yo tengo que saber, yo antropólogo ejecutivo, yo tengo que saber en qué momento de madurez y de evolución se encuentran esas dependencias. Hay cosas que estás inventando, hay cosas que estás haciendo a la medida, hay cosas que estás probablemente rentando o la estás haciendo producto y hay commodities. Entonces, una vez que yo tengo ese mapa, ahora sí yo le pido al equipo directivo, señores, señoras, ¿dónde vamos a hacer el esfuerzo para que se dé la transformación que tú me dijiste que tiene que dar? Porque si yo ataco todo de un jalón, la probabilidad es de que no ataque nada. Entonces ese es el primer pilar. El segundo pilar, pues ya tengo el terreno, ¿no? Recordaremos a Sun Tzu, ¿no? El que entiende el terreno tiene... tiene ganada gran parte de la batalla. Sí. Entonces, primero. Segundo,
Ya tengo las capacidades, ya tengo las dependencias en su estado de madurez y ya sé en dónde específicamente voy a hacer el esfuerzo de ataque. Segundo, yo tengo que entender por qué están en ese lugar. Entonces me tengo que ir a la lógica del ejército que tenemos enfrente de nosotros. Entonces lo que hacemos es que analizamos a esas personas y te digo, mira, esta cadena de valor está donde está porque se cumplen estas 4 o 5 lógicas que identificamos nosotros. Claro. Eso me permite a mí entender cómo le voy a hacer para hablarle a estos seres humanos. Porque si una persona, su lógica de resolver el problema es 100% basada en reglas, con mucha certeza y mucho orden, no puedo llegar con él a decirle, mañana me inventas un nuevo producto. Porque no es su color. No es su color. Claro. No es donde él va a brillar como ejecutivo. Ya tengo un entendimiento de la lógica. Y el tercer punto, y esto es algo muy interesante que ha ido brotando más en lo que hacemos más este ejercicio, es, y hay una estadística que un ejecutivo que tiene una misión de que entra a una empresa nueva y tiene la misión de transformar la empresa, se tarda entre 6 a 7 meses en entender el contexto primero de la empresa. Entonces, pues obviamente ya tengo el terreno, ya tengo el ejército, ahora tengo que entender lo que está a mi favor y en mi contra. Entonces hacemos un desglose de los artefactos, de las habilidades, de cómo la gente toma decisiones, de las experiencias a favor y en contra y sobre todo de la relación que hay entre los diferentes actores. Claro. Eso a mí me permite decir, aquí hay un lugar donde sé que puedo hacer la incisión y hacer catalizar el sistema, entendido como la palabra que es, catalizarlo, esa chispa que me va a permitir generar un círculo virtuoso. Entonces ahora sí, pues somos mejores amigos de los consultores. Porque yo le digo, oye, pues yo lo que quiero es que se haga tu plan. Y yo lo llevaría más allá. Los mejores amigos de la transformación misma. Bueno, gracias. De la transformación en realidad. Me lo elevaste. Gracias. No, porque esto es algo, fíjate, narraste estos 3 espacios o pilares que no son útiles en un momento, son útiles continuamente. Y eso es justo lo que nosotros realmente acompañamos en las empresas. La transformación empresarial integral no es un tema de un proyecto, sino es una capacidad organizacional que va sucediendo en el tiempo y va sucediendo si todo esto que tú planteaste lo introduces en el mapa de ruta de la transformación para que vaya embonando en el momento correcto. Y lo que percibiste, por ejemplo, si todo este análisis que narras fuera el ejemplo de un comité ejecutivo, nos va a ayudar al despliegue de esa estrategia en particular, pero también nos va a ayudar a resolver a lo mejor problemas estructurales que entre áreas traían y nos va a ayudar a lo mejor para explorar más estratégicamente el crecimiento. Entonces, realmente es un continuo el entender y atender a la empresa como el sistema antropológico que es para poder transformarla de una manera más estructural. Y por eso, querida comunidad, eso es tan relevante el tema que decíamos que la próxima ventaja competitiva es comprender al ser humano en el contexto de la organización y en el contexto de la transformación de las empresas. Entonces, yendo un poco, Eduardo, hacia el cierre de esto, creo que es muy oportuno, 1, poner el tema sobre la mesa, 2, dejarles algunas de estas ideas sembradas a manera de por dónde entrarle, pero creo que también lo importante sería dejarle al profesional de la transformación esta avenida abierta, es decir, no es solamente luchar de frente contra la cuestión tecnológica, no es solamente luchar de frente con la gestión del cambio o el liderazgo del cambio de un comité ejecutivo, un comité gerencial, o tema de cada uno de los proyectos del mapa de ruta. Hay una avenida interesante y una buena opción para entender a la persona que está constituyendo el sistema social que es la empresa dentro y fuera. Fuera siendo consumidores y clientes, fuera siendo proveedores y acreedores, fuera siendo consejeros, ¿sí me explico? Entonces, al final todos estos elementos, por más tecnología que metamos, por más agentes de inteligencia artificial, por más excelentes estrategias en papel, quienes desempeñan la transformación, quienes hacen un éxito en la transformación de las empresas, son las personas. Entonces,
¿Cómo dejarías, qué mensaje les darías de salida para invitar al líder de la transformación a la reflexión de esta perspectiva del ser humano en la organización? Yo creo que la llave está en el cuestionamiento de cómo me transformo yo. O sea, antes de salir a investigar y todas las metodologías que existen tú ponte una meta de transformación personal y analiza qué tiene que suceder para que se transforme. Es exactamente lo mismo lo que pasa en una empresa. Si yo estoy rodeado de un ambiente que es altamente vicioso, no voy a poder transformarme. Si yo tengo una lógica para percibir la realidad que va en contra de la solución, no voy a poder transformar esa realidad. Y si yo tengo más artefactos o más elementos en contra que los positivos, no voy a poder transformar. Entonces, yo se los diría que ustedes aplíquenlo primero a algo tan sencillo como me quiero poner una meta de transformación mía. Uh-huh. Y esa lógica ya te permite ver cómo realmente se vive. A ti no te mandan un mail y tú ya te transformaste. No te dan un curso y ya te transformaste. No. Eso aplica cuando ya hay certeza, cuando está la estructura perfecta, cuando ya está todo entendido. Entonces, lo que yo le diría a los transformadores es parte de tu propia experiencia. Claro. Infórmate de las metodologías. Claro que sí, las metodologías, y aquí tengo que citar a un filósofo, que es Gilles Deleuze. Y Gilles Deleuze decía, oye, la filosofía, o sea, ¿qué es la filosofía? La filosofía es cómo hacemos sentido de la realidad. Claro. Eso es lo que el gran hallazgo de él es eso. Entonces, si para ti, voy a decir una metodología, ADKAR es la metodología y embona con tu empresa, esa es la manera. Claro. Si para ti manotazo en la mesa jala, pues te dice mucho el tipo de empresa que tienes. Claro. Sí, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que tú puedas identificar qué hace que la gente tenga sentido, ahí es como le vas a hacer para poder encontrar la llave. Y fíjate, ni mandado a hacer tu comentario porque justo nosotros esa es nuestra convicción. La TEI, la metodología TEI, Transformación Empresarial Integral, que te permite ver las diferentes componentes de este sistema social que es la empresa a partir de sus arquitecturas, te permite precisamente tener estos mapas del terreno para poder entender precisamente cómo el ser humano es dentro del sistema social en el momento de crear estrategia, en el momento de aplicar tecnología, en el momento de construir procesos, ya sea automatizados o no, en el momento de dirigir y gestionar la empresa, en cómo nos organizamos y en cómo nos comportamos, en cómo es la cultura dentro de la organización. Entonces, quizá creo que aquí, con esta charla, querida comunidad, Eduardo, es más que evidente y hay, digamos, esa ciencia detrás cuando decimos que es con, por y para las personas la transformación, porque precisamente es este enfoque de entender esa inteligencia antropológica o esa inteligencia de cómo la persona está siendo dentro de la organización y por lo tanto cómo la transformación está siendo y sucediendo en la empresa, ¿no? Y justo con eso cierro y les agradezco a todos muchísimos por su atención. Es algo de lo que vamos a estar escuchando más, precisamente por lo que estamos trabajando en conjunto con Eduardo, pero que hace mucho sentido y va desde varias perspectivas, va muy en congruencia con lo que hemos estado construyendo y colaborando en comunidad. Esta curiosidad intelectual por la que hablamos inicialmente, después esta aplicación dentro del mapa de ruta de la transformación y como nos propones, darle algunas herramientas y artefactos para entender ese quehacer y ser del ser humano en la organización. Eduardo, te agradezco muchísimo tu participación y tu presencia aquí en BT Consortium y te dejo para que te despidas de la comunidad. Muchas gracias por la oportunidad, es algo que me apasiona muchísimo y es algo que me mantiene despierto hasta creo que tóxicamente. No, es que no se acaba el ser humano, es fascinante y creo que en la medida que tengamos un poquito más de certeza, creo que estas herramientas que estamos diseñando no nada más van a beneficiar, porque ahorita dijiste, ¿no? Es lo que pasa dentro de la empresa y cómo afecta la parte de afuera. Claro, totalmente. Entonces, este tipo de
intervenciones, yo diría que más que antropológicas, son hasta filosóficas. Sí. Te permiten hasta cuestionarte a ti mismo y decir en dónde me encuentro, dónde quiero ir, etcétera. Entonces te agradezco muchísimo el espacio y disfruté muchísimo la conversación. Y no por nada los grandes gurús del management se les conoce como filósofos de empresa. Ah, mira. Ahí está precisamente claro. Peter Drucker, el propio maestro Carlos Llano acá en México y cuantos otros que realmente los vemos como eso, como filósofos de empresa. Y pues vale mucho la pena, querida comunidad, hacer esas reflexiones, disfrutar esas reflexiones y ese pensamiento, y también ver con mucha claridad el impacto y el valor que se genera con, por y para las personas en la transformación de las organizaciones. Con ello nos despedimos y les agradezco muchísimo su participación y su retroalimentación en su podcast Charlas de Transformación. Hasta la próxima. Hoy el reto de la transformación ya no es opcional, es parte del trabajo y también una oportunidad real de crecimiento profesional. No te quedes fuera de esta corriente que está redefiniendo cómo se lideran y se transforman las organizaciones. Fortalece tus capacidades, incrementa tu ventaja profesional y fórmate en el Instituto BT Consortium. En el instituto encontrarás los cursos clave para desarrollar las capacidades que hoy exige la transformación empresarial integral, acompañado por la mentoría de profesionales que viven estos retos todos los días. Súmate al instituto y forma parte de la comunidad de profesionales de la transformación, un espacio para colaborar, co-crear y crecer junto a otros líderes que están construyendo el futuro con método y sentido humano. Visítanos en btconsortium.com y sigamos recorriendo juntos esta jornada de transformación.